Esta noche no va a ser como las demás. Esta noche vas a convertir los últimos minutos antes de dormir en un umbral donde tu cuerpo aprende a hablar un idioma que el otro reconoce sin comprenderlo. Un pulso silencioso que no empuja, no exige y no manipula, pero que deja una huella emocional tan nítida que, al amanecer, algo dentro de él se mueve con una urgencia nueva. No te voy a prometer milagros vacíos ni atajos que se derriten al día siguiente. Te voy a entregar un proceso que comienza en tu respiración, se enciende en tu pecho y culmina en una señal sentida, profunda y real que viaja con la noche. Si te quedas hasta el final, vas a recibir la pieza que casi todos pasan por alto. Ese microtramo indispensable que convierte una intención bonita en una impresión biológica imposible de ignorar. Y será ahí, precisamente ahí, donde comprenderás por qué al despertar su primer impulso será buscarte. Quiero que imagines por un instante cómo sería acostarte sin ansiedad, cerrar los ojos sin revisar ninguna pantalla y sentir que la última emoción del día no es carencia, ni duda, ni miedo, sino una certeza cálida que se extiende por tu espalda y tu cuello, como si tuvieras, por fin, un lugar seguro adentro. Esa certeza no pide nada, no suplica nada, no negocia nada, solo existe, se sostiene y se imprime. Cuando eso sucede, cuando el cuerpo duerme en ese registro, el subconsciente registra una firma y la guarda como quien dobla con cuidado una carta importante. Y al amanecer, sin avisar, sin ruido, sin alardes, esa carta se abre del otro lado como una sensación de calma que lo descoloca. Una nostalgia sin motivo, una curiosidad que necesita cerrarse en la primera llamada. No vamos a jugar con tu mente ni con la suya. Vamos a enseñarle a tu sistema nervioso un ritmo que lo devuelva a casa. Inhalaciones que recogen lo que duele, exhalaciones que devuelven lo que ya no te toca. Una emoción elevada colocada con precisión en el centro del pecho. Y una frase silenciosa que no pide resultados, sino que afirma identidad. Cuando aprendes a sostener esto unos minutos, las historias que te cuentan los pensamientos dejan de dirigir tu vida y empiezan a acompañarla. Y la atracción deja de ser una carrera sofocante, para convertirse en un espacio magnético donde lo natural es que lo que tiene que acercarse, se acerque. Te hablo de algo que multiplica su efecto en la oscuridad, cuando la luz se apaga y la corteza prefrontal afloja el control para que el subconsciente ordene lo vivido. En ese instante, lo último que sientes se convierte en tinta fresca sobre la página de tu noche. Si esa tinta es ansiedad, amaneces con nudos. Si esa tinta es calma, amaneces con aire. Y si esa tinta es una calma cargada de deseo elegante, ese que no empuja, ese que invita, entonces la página no solo se queda contigo, también suele aparecer en el libro del otro, como un subrayado discreto que lo obliga a volver a ese renglón una y otra vez hasta marcar tu número. Quizá te preguntes si esto depende de él, de su carácter, de su orgullo, de lo que pasó entre ustedes. Déjame decirlo con claridad. Esta práctica no opera sobre su ego, actúa sobre su biología emocional. No entra por la puerta de las ideas, entra por la ventana del cuerpo. Por eso, aunque él quiera sostener una decisión fría, aunque su mente haga listas y argumentos, hay mañanas en que el cuerpo dicta otra cosa. Y cuando el cuerpo dicta, la mente busca una razón para obedecer. Tú vas a sembrar esa razón sin decirle una sola palabra, con una precisión milimétrica que solo exige disciplina por unos minutos, y un compromiso que dura hasta apagar la luz. No me interesa que vivas pendiente de señales. Me interesa que te conviertas en la señal. Que tu respiración se vuelva una antena. Que tu pecho se vuelva una estación. Que tu noche se vuelva un altar donde no adoras un resultado, sino la versión de ti que lo provoca por presencia. Si haces esto bien, vas a notar primero un cambio en ti. La voz se suaviza al despertar. El gesto en el espejo tiene menos defensa y más fondo. El impulso de revisar el teléfono se vuelve irrelevante. Y sin aviso, aparecerá del otro lado un eco, un sueño que te nombra, una inquietud que te busca, un mensaje que no sabe por qué necesita salir.
Ese eco no es casualidad, es coherencia. Pero te advierto algo desde ahora. La clave no está solo en respirar bonito ni en decir frases motivacionales que el cuerpo no cree. La clave está en el sello final. Un gesto mínimo que instala en tu fisiología un interruptor, una ancla invisible que se activa esta noche y se reconoce mañana. Una firma energética que no grita, pero que marca. Ese sello es el que separa una práctica inspiradora de un resultado consistente. Es el que transforma un deseo repetido en un estado predominante. Y es también el secreto más fácil de arruinar al apagar la luz. Vuelves a la pantalla. Por eso, al final de este video, voy a darte la secuencia exacta de los últimos segundos, que nadie te ha explicado con suficiente detalle. Lo que hoy empieza no termina en una notificación, termina en un cuerpo que despierta diferente. Y cuando tú despiertas diferente, el mundo recibe una instrucción distinta sobre cómo tratarte, cómo acercarse, cómo hablarte. Esa instrucción viaja. A veces cruza calles, a veces atraviesa ciudades, a veces derrite silencios absurdos. No te pido que me creas ahora, te pido que sigas, que te quedes, que practiques esta misma noche como si tu paz dependiera de ello. Porque tu paz y lo que se siente estar cerca de ella es precisamente lo que más atrae. Si permaneces conmigo hasta el final, vas a escuchar el detalle que lo cambia todo. La ventana de oro de la noche, el microumbral donde emoción, intención y fisiología se funden, en una sola orden que tu subconsciente entiende y el suyo percibe. Ahí está la pieza indispensable, la diferencia entre una ilusión pasajera y un acercamiento inevitable. Ahora respira, suelta los hombros y cruza conmigo la puerta hacia la comprensión de por qué esto funciona. En la siguiente parte vas a ver, con claridad, qué sucede dentro del cerebro y del corazón cuando apagas la luz y decides escribir tu noche con una tinta que el amanecer no podrá borrar. Y ahora que cruzaste esa puerta conmigo y sientes que tu respiración ya no es una carrera sino un cauce, quiero llevarte al interior de tu propia noche, para que entiendas por qué lo que siembras en esos minutos finales no se evapora con el sueño, sino que desciende a un taller silencioso, donde tu biología ordena, clasifica, prioriza y consolida todo lo que viviste, todo lo que pensaste y sobre todo, todo lo que sentiste. Porque la emoción es el pasaporte privilegiado de la memoria, y por eso, si el último registro antes de apagar la luz es una emoción elevada sostenida con intención clara, es esa emoción la que tu sistema nervioso archiva como referencia y a la que regresará al amanecer como quien vuelve al punto de partida de una historia que espera continuar. Imagina tu cerebro como una ciudad que apaga fachadas y cierra cortinas para limpiar las calles y reparar el asfalto mientras todos duermen. La corteza prefrontal que durante el día negocia, planifica y censura baja el volumen. El sistema límbico toma protagonismo. El hipocampo empieza a mover experiencias desde la memoria de trabajo hacia una memoria más estable y profunda. La amígdala colorea esos recuerdos con tonos emocionales. El tálamo filtra estímulos. Y en medio de ese concierto, el corazón, que no es solo una bomba sino un oscilador eléctrico sofisticado, marca ritmo y coherencia. Y ese ritmo se vuelve un lenguaje que el cerebro escucha a través del nervio vago. De modo que cuando tu variabilidad cardíaca entra en coherencia y tus ondas cerebrales bajan de la beta distraída a una alfa suave que roza la teta hipnagógica, la señal que emites es de seguridad. Y un sistema que se siente seguro aprende mejor, repara más, ordena con criterio y deja listas a la mano las huellas que mañana serán las primeras en salir al escenario. No necesitas memorizar nombres ni rutas, pero déjame dibujarte el mapa con palabras simples para que el cuerpo te crea. Porque cuando el cuerpo entiende, coopera. Y cuando coopera, el proceso se vuelve inevitable. Al caer la noche, la luz disminuye. La retina le dice al hipotálamo que es hora de bajar intensidad. La glándula pineal incrementa la melatonina.
ese químico tímido que te invita a rendirte al descanso. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal baja gradualmente el cortisol si no lo intoxicas con pantallas brillantes o con pensamientos que encienden alarmas. Tu temperatura central desciende y el sistema parasimpático toma el timón. Y en esa coreografía precisa, hay ventanas donde la entrada de información emocional es especialmente potente. Y la más accesible para ti es la que antecede al sueño. Ese borde en el que tu mente consciente aún puede dirigir una orquesta pequeña de respiración, sensación e intención, mientras el escenario de atrás se prepara para absorberlo todo y repartirlo entre las redes que sostienen lo que eres. Si en ese borde la emoción dominante es miedo, el cuerpo archiva miedo. Si es carencia, archiva carencia. Si es calma luminosa y gratitud que expande el pecho, archiva calma y gratitud. Y como el cerebro es un predictor que ama despertarse en el mismo clima que dejó al dormirse, tenderá a empujar tu amanecer hacia el mismo tono. Y con él, empujará también el tono del recuerdo que llevas en la piel de quien alguna vez respiró a tu lado. Hay algo poderoso que rara vez te cuentan con suficiente claridad, y es que el corazón y el cerebro no son dos islas que intercambian mensajes al azar. Son un sistema acoplado que funciona como una pareja de bailarines. Cuando uno establece un compás armónico, el otro tiende a sincronizarse, y esta sincronía se mide, se siente y se entrena. Por eso la respiración que te propuse no es un detalle bonito, es una llave fisiológica que organiza la variabilidad cardíaca en patrones de coherencia que el cerebro interpreta como estabilidad. Y esa estabilidad abre una puerta en el hipocampo para consolidar recuerdos sin el ruido de la alarma, y al mismo tiempo relaja la amígdala para que deje de colorear todo con tonos de amenaza. Y ahí, justo ahí, la emoción elevada que eliges como tinta se fija. Y no solo se fija en ti, sino que se vuelve un emisor sutil, un campo que otros leen sin necesidad de vocabulario. Porque todos hemos sentido alguna vez la paz inexplicable de entrar en una habitación y relajarnos sin saber por qué. Esa es la radiación silenciosa de un sistema nervioso coherente. Y eso mismo, en el microteatro invisible de la noche, es lo que proyectas hacia la memoria del otro que estuvo vinculado contigo. Por eso al amanecer, puede que no entienda, pero siente. Y cuando siente, el cuerpo le pide cerrar la figura que quedó abierta. Quizá te preguntes por qué la noche y no la mañana. ¿Por qué no hacerlo al abrir los ojos cuando todo parece más claro? Porque por la mañana el cortisol natural empieza a subir para encender el día, y con él se activa una mente más crítica, más analítica, más ocupada en el mundo de afuera que en el paisaje interno. Mientras que por la noche, cuando la melatonina asciende y la corteza baja sus defensas, el subconsciente se vuelve un suelo blando donde la semilla emocional se hunde con facilidad. Además, el ruido sensorial disminuye. Las notificaciones se callan si tú las callas. El mundo pierde su presión por unos minutos, y tu sistema tiene el lujo de escucharte sin interrupciones. De hecho, es en ese descenso cuando tus ondas cerebrales transitan por el puente hipnagógico donde la imaginación adquiere densidad. Y lo que imaginas con sensación real deja de ser un dibujo en el aire para convertirse en un ensayo neuroquímico. Y los ensayos repetidos, como sabe cualquiera que haya aprendido un instrumento, crean memoria en los dedos, en la lengua, en la espalda. Memoria corporal, eso es lo que buscamos. Una memoria corporal de tu nueva identidad emocional, no una frase pegada en la mente, sino un estado pegado en el pecho. Si te dijera que una emoción sostenida por 90 segundos puede modificar el clima de tu noche, ¿parecería una exageración? Pero no lo es cuando esa emoción viene acompañada de 3 condiciones que la convierten en instrucción y no en deseo suelto. Primero, que el cuerpo esté seguro, y por eso entrenamos la respiración. Segundo, que la emoción sea real, evocada desde un recuerdo o una creación vívida que tu sistema ya reconoce como propia. Por eso no te pido que inventes fantasías imposibles. Te pido que amplifiques lo verdadero. Tercero,
Que la intención sea clara y breve, dicha en el idioma del cuerpo, no del ego. Por eso no pedimos un resultado, declaramos una identidad. Cuando dices silenciosamente yo soy paz que invita, o yo soy complicidad que enciende mientras el pecho está abierto y la respiración es profunda, no estás lanzando una consigna al cielo. Estás abriendo un circuito entre corazón y cerebro, que se refuerza mientras duermes y reaparece al amanecer como un sesgo a tu favor. Y como el cerebro del otro, si hubo vínculo, conserva huellas emocionales de experiencias contigo. Esa coherencia tuya puede resonar con las huellas de él, como una cuerda simpática vibra, cuando otra afinada en la misma nota suena en la habitación. No necesita tocarla. Vibra porque la frecuencia es la misma, y esa vibración no plantea argumentos, plantea impulsos. Por eso él puede sentir que necesita saber de ti sin comprender por qué. Y por eso te insisto tanto en que no contamines la tinta con ansiedad, porque la ansiedad desafina la cuerda y lo único que resuena es el ruido. No quiero que te quedes en teoría, quiero que lo mires con ojos prácticos. Piensa en la última vez que te dormiste preocupada. Quizá ni recuerdas de qué se trataba, pero sí recuerdas haber despertado con los hombros en alto, la mandíbula apretada y el impulso de agarrar el teléfono como si ahí hubiera un salvavidas. Esa fue la tinta de esa noche. Ahora cambia la escena. Piensa en la vez que te fuiste a la cama después de una conversación honesta que te devolvió el aire, o de un momento de gratitud que te llenó el pecho. Y recuerda cómo amaneciste con un orden silencioso que te permitió hacer cosas con fluidez. Esa fue la tinta también. La diferencia entre ambas no fue la cantidad de horas, fue el clima emocional con que cruzaste el umbral. Y ese clima no es accidente. Se entrena, se diseña, se convoca. Y cuando se convoca con método aparece a pedido. Y cuando aparece a pedido, el mundo lo nota. Porque la gente siempre responde al estado que proyectas más que a las palabras que pronuncias. Te hablo de neurociencia con el mismo respeto con que te hablo de tu historia personal. Porque aquí no vamos a usar datos para dar miedo ni para imponerte una receta. Vamos a usarlos para que tu mente racional se tranquilice y no sabotee la práctica con preguntas inútiles. Que tu prefrontal sepa que estamos pisando terreno sólido, que hay lógica en lo que haremos, que el cuerpo no va a ser arrastrado a un experimento raro. Al contrario, va a recuperar el lugar que le corresponde como director de orquesta. Por eso te pido que recuerdes esto cuando empieces a practicar. Tu respiración es el metrónomo, tu corazón es el instrumento principal, tu emoción elevada es la melodía y tu intención clara es la letra corta de una canción que se repite lo suficiente como para quedarse pegada. Lo que ocurrirá del otro lado cuando alguien que te ha amado o te ha deseado sienta una punzada de nostalgia o de calma al abrir los ojos. No es un acto de control, es un eco. Y el eco no se fuerza, se provoca siendo fiel a la nota que tocas. Quizá te tiente la idea de probarlo una noche y exigir un resultado por la mañana. Esa impaciencia es la trampa más vieja del ego y la manera más rápida de romper la cuerda. Porque en cuanto tu cuerpo percibe que lo que buscas es confirmar una teoría y no encarnar un estado, vuelve a soltar adrenalina, sube el ritmo cardíaco, se pierde la coherencia y la tinta se mancha. Por eso la práctica que te propongo es una inversión de pocos minutos repetida durante varias noches, con una regla sagrada. Al terminar, silencio, oscuridad, entrega, sin pantallas, sin revisar si funcionó. Porque esa compulsión es como raspar una pintura fresca con el dedo. La arruinas justo cuando estaba a punto de fijarse. En cambio, si te duermes desde ese mar tranquilo que construiste y lo dejas trabajar, te levantarás con un tono que te sorprenderá. Y si lo sostienes con un gesto mínimo durante el día, esa onda no se corta, se amplifica. Y entonces, el resultado deja de ser una moneda al aire para convertirse en probabilidad creciente. Podríamos seguir desmenuzando circuitos y hormonas, hablar de cómo el sueño de ondas lentas consolida aprendizajes declarativos y cómo la fase MOR reorganiza material emocional, de cómo la corteza insular registra interocepción y traduce señales viscerales,
en intuiciones que te hacen decir, hoy me siento distinta, de cómo la oxitocina se libera más fácilmente cuando respiras profundo y sientes ternura por ti misma, generando una química de vinculación que no necesita de nadie para existir, pero que invita a otros a sumarse. Podríamos trazar flechas en un pizarrón imaginario y sentir que lo hemos comprendido todo. Pero la verdad es más simple y más humilde. Tu noche se vuelve maestra cuando honras dos principios, el de seguridad primero y el de sentido después. Seguridad para que el cuerpo baje armas y permita el aprendizaje. Sentido para que la emoción elevada tenga un lugar al que regresar. Y ese lugar eres tú eligiendo una identidad que no depende de una respuesta, sino que brilla por sí misma y, por eso mismo, es respondida. Ahora que este paisaje te parece menos misterioso y más íntimo, tal vez sientes una mezcla de alivio y urgencia. Alivio, porque entiendes que no necesitas convencer a nadie de nada. Y urgencia porque quisieras empezar ya y al mismo tiempo temes arruinarlo con errores pequeños. Y ese temor es sano si te conduce a la atención. Porque lo único que puede desviar un proceso tan natural es la falta de cuidado en lo básico. Por eso, en el siguiente tramo vamos a traducir toda esta ciencia en decisiones que tomas antes de sentarte. Cómo domesticar la luz y el ruido. Cómo vaciar la mente sin pelear con ella. Cómo preparar el cuerpo para que te obedezca con gusto y, sobre todo, cómo blindar tu práctica de los sabotajes invisibles que suelen colarse justo cuando parece que todo está en su sitio. Porque de nada sirve que entiendas el mecanismo si no proteges el escenario donde sucede. Y ese escenario es tu entorno, tu postura, tu libreta, tu teléfono lejos, tus hombros sueltos, tu lengua descansando, tu cuarto respirando contigo. Y mientras esos detalles se ordenan, yo me quedaré aquí, sosteniendo contigo esta certeza. Cuando el cuerpo aprende el idioma de la noche, el amanecer traduce, y en esa traducción se abre el camino hacia la siguiente parte, donde pasaremos de comprender a preparar, de mirar el mapa a poner las manos sobre la puerta, con una frase que ya empieza a dibujarse en tu interior, como un compromiso suave y poderoso, que te acompañará hasta apagar la última luz. Y porque ya entendiste qué ocurre adentro cuando la noche baja el telón y el cuerpo toma el mando, ahora necesito que coloques un principio delante de todo lo que harás. Un principio que no se negocia y que convierte esta práctica en crecimiento real, en lugar de convertirla en un atajo ansioso que se devora a sí mismo. Y ese principio es simple de decir, aunque profundo de vivir. Aquí no vas a forzar nada ni a nadie. Aquí no vas a invadir el territorio emocional de otra persona, ni a tratar de manipular su voluntad con la ansiedad disfrazada de técnica. Aquí vas a hacer algo mucho más exigente y mucho más poderoso. Vas a ordenar tu mundo interno hasta que tu presencia sea tan coherente que el universo, las personas y las circunstancias no tengan otra opción que reorganizarse alrededor de la señal que proyectas, porque cuando te conviertes en la causa de tu propio estado y no en la consecuencia de los gestos ajenos, eres libre. Y cuando eres libre dejas de suplicar y empiezas a atraer desde un lugar que no pide, que no ruega, que no se explica, que simplemente se reconoce y se sostiene. Esa libertad ética y emocional es la base de todo, porque si intentas practicar con el corazón contraído y la mente secretamente exigiendo un resultado, vas a sabotear el proceso. El cuerpo no miente y registra esa tensión como una alarma. El pecho se cierra. La respiración se vuelve corta. El sistema límbico colorea la noche con tonos de miedo. Y al amanecer, lo que resuena no es tu presencia magnética, sino la falta que estabas intentando esconder. Por eso este capítulo es un pacto contigo misma. Un pacto en el que aceptas que el trabajo es convertirte en la mujer cuya energía es un hogar donde es fácil quedarse. No porque haga trucos ni porque lance anzuelos, sino porque habitarla es descanso, inspiración y deseo a la vez. Y ese tipo de vibración no se fabrica con frases. Se fabrica con disciplina amable, con límites sanos y con una nueva noción de poder que deja fuera para siempre la necesidad de perseguir.
quiero que te mires por dentro con una honestidad que tal vez te incomode por un momento, porque ahí es donde se parte el hielo y aparece la fuerza real. Pregúntate si en el fondo te estabas acercando a esta práctica como quien se agarra a una cuerda para no caer, o como quien decide construir un piso sólido donde caminar descalza sin miedo. Pregúntate si estabas a punto de convertir la noche en un altar a la carencia repitiendo deseos que el pecho no puede sostener, o si estás dispuesta a darle al cuerpo una nueva referencia. Una referencia que no depende de una respuesta ajena, sino de una decisión íntima. La decisión de tratarte con un respeto que se note, de dormir como quien confía, de respirar como quien vuelve a casa, de hablarte como quien se debe lealtad. Porque cuando esa lealtad se asienta, el mundo lo percibe. Y la atracción deja de ser un vaivén agotador para convertirse en gravedad. Y la gravedad no corre detrás de las cosas. La gravedad hace que las cosas vuelvan. Aquí entra una verdad que te cambia el eje. Lo que quieres provocar en alguien más empieza por convertirte en la experiencia que dices buscar. Si dices buscar seguridad, conviértete en el lugar donde tu sistema nervioso descansa. Si dices buscar ternura, conviértete en la persona que se habla con ternura cuando falla. Si dices buscar complicidad, conviértete cada noche en alguien que puede reír con su historia sin hacerse daño. Y verás que esa coherencia empieza a escribir otra narrativa a tu alrededor. Porque nadie puede resistir por mucho tiempo una presencia que le recuerda su mejor versión. Y al mismo tiempo esa presencia no se aferra, no exige, no castiga. Solo existe con una consistencia que encanta y ordena. Si en este punto te preguntas dónde quedan los límites, te digo que están en el centro de todo. Porque sin límites claros, esta energía se dispersa, se confunde y se transforma en autoengaño. Por eso vas a trazar líneas invisibles pero firmes. La primera es no usar la práctica para justificar vínculos que te hieren. La segunda es no hipotecar tu autoestima a una reacción. La tercera es no negociar con tu descanso ni con tu salud mental por obtener una migaja de atención. Y la cuarta es no convertirte en policía de resultados. Porque la ansiedad por comprobar es la sombra que apaga cualquier brillo. De modo que si el impulso de verificar te asalta por la mañana, lo miras, lo respiras y vuelves a ti. Tocas el ancla invisible que instalaremos más adelante y recuerdas que elegiste vibrar desde la suficiencia. Y entonces algo se recoloca sin ruido y tu día empieza con la misma dignidad con la que cerraste tus ojos. Y así, día tras día, la dignidad se convierte en hábito y el hábito en carácter y el carácter en esa especie de perfume emocional que anuncia tu llegada antes de que digas una palabra. La ética también te protege de una trampa sutil, el disfraz espiritual de la necesidad, ese tono de confío que en realidad está diciendo ojalá funcione, ese tono de suelto que por dentro está gritando por favor llámame. Ese tono, el cuerpo lo delata en medio segundo y lo traduce en microtensiones que apagan la coherencia. Por eso la práctica no es para engañar a nadie, es para dejar de engañarte. Y cuando dejas de engañarte, ocurre un fenómeno precioso. Tu voz se vuelve verdad, tu mirada se vuelve tranquila, tu espalda se endereza sin esfuerzo. Y la gente empieza a tratarte como tú te tratas porque les enseñas sin discursos cuál es la altura a la que se te puede hablar. Hay una belleza inmensa en esta ruta porque te devuelve el centro. Y cuando el centro vuelve, las decisiones difíciles se vuelven simples. Ya no aceptas migajas porque conoces la mesa que tú misma pusiste. Ya no corres detrás de sombras porque aprendiste a encender la luz en tu cuarto. Ya no gastas tu noche rumiando historias ajenas porque por fin tienes una historia propia que contarle a tu cuerpo antes de dormir. Una historia donde tú eres origen y no resultado, causa y no efecto. Y desde ese lugar, si alguien llega, llega porque quiere. No porque lo arrastraste con un hilo invisible de necesidad. Llega porque estar contigo se siente como respirar profundo tras cruzar un desierto. Llega porque su biología emocional encontró en tu presencia una coherencia que no encontraba en ninguna parte. Y entonces sí, su deseo deja de pelear con su orgullo, su mente deja de construir excusas,
Su cuerpo se adelanta y marca tu número. No porque tú lo creaste desde la falta, sino porque te creaste a ti misma desde la abundancia. Y la abundancia invita, no insiste. Y como todo lo valioso, este camino exige cuidado en los detalles. Exige que honres el proceso incluso cuando nadie te ve. Exige que blindes tu noche como quien protege una semilla que todavía no muestra hojas pero ya está viva. Y ese blindaje empieza por lo tangible, por lo que tocas, por lo que apagas, por cómo te sientas, por lo que decides no mirar, por lo que decides escribir y soltar. Porque la ética no es una idea abstracta. La ética es poner el teléfono lejos aunque la tentación tire. Es elegir la luz cálida aunque la pantalla te llame. Es sostener la espalda y la respiración aunque el pensamiento quiera correr. Por eso, ahora que el pacto está hecho y que tu corazón entiende que no va a ser utilizado como palanca de control, sino honrado como fuente de una presencia que se basta a sí misma, vamos a convertir esa ética en un espacio físico preparado para ti. Un espacio donde cada objeto y cada gesto colaboren con tu coherencia. Un refugio nocturno tan sencillo y a la vez tan preciso que cuando entres ahí el cuerpo sepa sin que le digas que llegó el momento de la verdad. Porque en ese cuarto, con esa luz, con ese silencio y con esa libreta, el ritual deja de depender de tu fuerza de voluntad y se vuelve un hábito que te sostiene. Y justo en ese punto, cuando el escenario ya está listo y tú estás lista para habitarlo, nos moveremos con suavidad hacia la siguiente parte, donde prepararás el entorno en 5 minutos que cambian la noche para siempre. Y tendrás en tus manos la puerta concreta que separa el ruido del mundo de la música de tu respiración. Y ahora que el pacto está hecho por dentro, necesitamos que el lugar donde vas a dormir sea un cómplice y no un saboteador, porque el cuerpo aprende no solo por instrucciones, sino por contexto. Y si el contexto grita urgencia, la práctica se quiebra. Por eso esta preparación no es un lujo estético, sino la ingeniería mínima para que tu sistema nervioso reciba, sin palabras, el mensaje inequívoco de «aquí estás a salvo». Empieza por domesticar la luz y permite que el cuarto caiga en una penumbra cálida que no lastime a los ojos y que le diga a tu pineal que ya no hay que pelear con el día. Una lámpara baja, una bombilla de tono ámbar, incluso una vela si te da calma. Pero siempre con prudencia, y cuando la enciendas que sea el inicio de un ritual que el cuerpo reconozca. Baja el brillo del resto de luces de la casa como quien baja telones antes de una obra. Deja la pantalla fuera del dormitorio como si la puerta fuese un umbral sagrado y no el pasillo de un aeropuerto, porque ese rectángulo luminoso es un dispensador de dopamina que perfora la señal de sueño y arrastra tu atención a un terreno donde nada de lo que importa puede echar raíces. El teléfono lejos, idealmente en otra habitación, y si no es posible, en modo avión y boca abajo, sin vibración, sin promesas falsas. Que tu último pulso sea tuyo y no de una notificación. El siguiente ladrillo del refugio es la temperatura y el aire que respiras, porque el sueño profundo necesita un leve descenso térmico para persuadir al cerebro de soltar, y la piel responde de inmediato a la honestidad del clima, así que abre la ventana unos minutos si el entorno lo permite, y deja que una bocanada de aire nuevo limpie el rastro del día. Si hace calor, prepara la habitación para que algo de frescura te abrace al acostarte. Si hace frío, busca ese punto en el que las sábanas tibias contrasten con el aire ligeramente fresco. El cuerpo ama esa frontera. También escucha el silencio, o decide cuál será el sonido de fondo si el silencio te inquieta. Una música sin letra, una textura sonora que no robe atención, un murmullo que se olvida a los pocos segundos, pero que sostiene la sensación de cueva segura, porque la mente que se siente acompañada por un paisaje sonoro estable, deja de llamar con ansiedad a cualquier ruido que pase por la calle. Quiero que elijas también una superficie para tu libreta y un lápiz que corra sin esfuerzo. La libreta a tu alcance, abierta en una página limpia, y que esa página reciba, en menos de 90 segundos, 3 tensiones que aún vibran. Escríbelas sin explicar ni adornar,
como si las depositaras en un cuenco que alguien más se lleva, porque el acto físico de soltar en papel saca del circuito de rumiación lo que el pensamiento insiste en masticar, y al mismo tiempo crea la sensación real de que no estás abandonando nada, solo lo estás guardando en un lugar donde no te hiere. Esa es una promesa que tu cuerpo entiende. Cuando termines, cierra la libreta con una exhalación larga, deslízala un poco más lejos como si apartaras una herramienta que ya cumplió su trabajo y deja tu regazo limpio para la respiración que vendrá. Porque todo en este cuarto debe decir, ahora empieza otra cosa. Tu postura importa tanto como tu intención. Siéntate sobre el borde de la cama o en un sillón dentro del cuarto con la espalda apoyada, los hombros sueltos, la nuca larga, la lengua descansando detrás de los dientes superiores para calmar el suelo de la boca y apagar el gesto de alerta que muchas veces ni notas. Si te ayuda, coloca una mano abierta sobre el esternón y la otra en el abdomen, no como un gesto teatral, sino como un cable a tierra. El cuerpo reconoce la mano sobre el pecho, como un permiso para ablandarse. Y cuando el pecho se ablanda, la respiración deja de parecer una tarea y se vuelve un vaivén que te mece. Si tu mente se escapa, no la castigues, vuelve con amabilidad. Recuerda que estamos entrenando animales nobles y no domando bestias. Y los animales nobles obedecen con amor y constancia, no con látigos. Si hay olores que te anclan a la calma, usa una fragancia mínima y limpia, lavanda muy suave, madera clara, ropa de cama que huela a hogar y no a artificio, nada que compita con tu atención, nada que te saque del cuerpo para meterte en recuerdos ajenos. Este cuarto será tu primer santuario de coherencia y, como tal, debe ser sencillo, usable, predecible, tuyo. Hay pequeñas trampas que parecen inocentes, pero que desangran la práctica. Entrar al cuarto con conversaciones abiertas en mensajería y cerrarlas justo antes de dormir. Revisar una foto por última vez para dejarla ir. Visitar perfiles que solo reabren heridas. Esas acciones son como encender brasas bajo la almohada y luego preguntarte por qué el sueño es un desierto. Te pido que observes el impulso como un pájaro que pasa por la ventana y te niegues el vuelo. Si te rindes a cada tirón de la dopamina, tu cuerpo aprende que la cama es un campo de batalla y no un santuario. Y entonces toda la ingeniería que estamos levantando se cae. En cambio, si sostienes este límite 2 o 3 noches seguidas, el sistema se reeduca con una velocidad asombrosa y empieza a anticipar el descanso. Apenas cruzas la puerta, ese condicionamiento te ahorra fuerza de voluntad, porque el entorno se la presta y tú solo te dejas llevar. Por eso repetimos, por eso hacemos lo mismo, por eso preparamos de la misma manera. No por rigidez supersticiosa, sino porque a la psique le encanta saber que sigue, y cuando lo sabe, coopera. No quiero que te olvides del cuerpo extendido que mañana actuará lo que siembres hoy. Así que toma un vaso de agua templada a pequeños sorbos. Si vienes deshidratada, evita el pico dulce que te roba estabilidad. Guarda el café lo suficientemente lejos de la noche, para que la química no te traicione. Regálate 3 minutos para limpiar el rostro y las manos. Aunque no tengas maquillaje, el agua sobre la piel es una señal ancestral de transición. El cerebro la entiende mejor que cualquier discurso. De ser posible, ventila por un instante la almohada y sacude suavemente las sábanas como quien prepara un lienzo. El gesto es pequeño, pero el cuerpo lo registra como hospitalidad hacia ti misma. Y la hospitalidad emocional prepara la hospitalidad fisiológica, que es la que necesitamos. También elige una prenda que no te apriete ni te distraiga. Una segunda piel que no compita con el aliento. Porque la respiración que vamos a usar, si encuentra resistencia en la ropa, se malinterpreta como restricción y vuelve a prender la alarma. Y aquí hemos venido a apagar alarmas, no a inventar nuevas. Si compartes casa o pared con sonidos que escapan a tu control, crea señales con el entorno que te recuerden que la burbuja sigue intacta aunque el mundo haga ruido. Un pañuelo sobre la lámpara que ablanda el color. La puerta entornada 2 dedos. El reloj cubierto si su luz lastima. Una cortina cerrando los ojos del cuarto para que lo de afuera se quede afuera. Esos detalles
Son barandillas invisibles que protegen la práctica cuando tu mente quiere usar cualquier excusa para salir corriendo. Y si la excusa es una emoción densa que sube como marea justo cuando te sientas, no la niegues. Dila por dentro una vez. Nómbrala como se nombra la lluvia. Y después, invítala a sentarse a un lado mientras respiras, porque el liderazgo interno no elimina la tormenta, la contiene. Y cuando la contienes, la tormenta se agota sin arrastrarte, y en ese agotamiento aparece el espacio que necesitamos para imprimir la tinta correcta. En este refugio también vive tu futuro ancla invisible, así que decide de antemano dónde la vas a entrenar para que siempre esté al alcance. Si tu gesto será el roce del pulgar con el índice, deja las manos libres de anillos que te molesten. Si será una ligera presión en la muñeca, descubre ese pedazo de piel. Si será un toque en el esternón, asegúrate de que la prenda no te distraiga. Estamos preparando no solo el cuarto, sino el escenario del hábito. Y cuando el hábito se activa en un lugar concreto, la mente se siente guiada, no empujada. Por eso al sentarte vuelve a mirar tu libreta. Y recuerda que las palabras que ya depositaste ahí no son tareas pendientes, son equipaje que no vas a llevar a la cama. Ese simple recordatorio separa tu vida activa de tu vida reparadora y evita que el sueño sea un pasillo entre dos oficinas. Aquí no se trabaja, aquí se imprime, aquí no se discute, aquí se decide, aquí no se pide, aquí se declara. Si te asoma la culpa por consentirte tanto, si una voz antigua te dice que esto es exagerado, respóndele con mansedumbre que la exageración fue intentar dormir años encendida por dentro, que ahora eliges baja intensidad, que ahora eliges diseño en lugar de accidente, que ahora eliges un cuarto que te protege para poder proteger tú lo que te importa. Y en ese acto desaparecen muchas urgencias porque la urgencia más grande, la de volver a ti, ya está atendida. Mira el reloj sin convertirlo en juez y calcula que te quedan esos 5 o 7 minutos de preparación antes de que empiece la práctica real. Siente que el cuarto ya respira contigo. Reconoce que tus hombros ya no están en posición de guardia. Nota el calor suave en las manos. Advierte que el aire entra y sale con menos esfuerzo. Entonces comprende que la mitad del trabajo ya está hecho. Porque un entorno que te baja del caballo te ahorra 1000 batallas interiores. Y las batallas que no peleas se vuelven paz disponible para la secuencia que está por comenzar. Y cuando todo esté dispuesto, cuando el mundo de afuera haya quedado de este lado de la puerta y tú estés del otro lado con tu respiración al alcance, con tu pecho dispuesto, con tu libreta muda y tu teléfono lejos como si fuera de otro siglo. Cuando la luz sea amable y el aire honesto, cuando la piel entienda que aquí no hay que probar nada, entonces ha llegado el momento de que el refugio se convierta en motor y de que el motor se ponga en marcha con el primer engranaje de esta técnica, que no es una idea ni una palabra, sino un pulso, un vaivén, una cuerda que te recoge desde la garganta hasta el ombligo y que ordena, desactiva y abre espacio para la tinta limpia. Por eso, sin moverte demasiado, con la misma calma con la que cierras una ventana antes de una tormenta, vamos a deslizar el cuerpo hacia la respiración que trae coherencia y construye la base fisiológica de todo lo que viene. Y ahora que el cuarto ya te protege y tu cuerpo empieza a recordar que la noche puede ser hogar, voy a llevarte de la mano a ese primer engranaje que, aunque parece humilde, es el que decide si todo lo demás florece o se marchita. Porque sin este compás interno, la emoción elevada se deshace como espuma y la intención clara se pierde como un susurro en un estadio. Mientras que con este compás, el sistema entero se alinea y te obedece con una docilidad que conmueve. Así que siéntate como acordamos, deja que la espalda se apoye, suelta los hombros 1 milímetro más. Afloja la mandíbula lo suficiente para que la lengua descanse en su nido detrás de los dientes. Y coloca una mano abierta en el pecho, para que la piel te recuerde dónde está el centro de todo. Y entonces permite que la respiración, que durante el día fue un empleado olvidado, se convierta en el director de orquesta que marca el ritmo al que bailan la mente, el corazón y la emoción. Porque lo que haremos ahora no es respirar profundo por respirar, es establecer una relación entre inhalación y exhalación,
que invite a tu corazón a encontrar un patrón de variabilidad coherente. Y cuando el corazón encuentra ese patrón, el cerebro baja el volumen de alerta, el nervio vago canta una melodía de descanso, la amígdala deja de colorear cada pensamiento con el miedo de siempre, y aparece un silencio fértil donde la tinta de la noche no se corre. Permite que el aire entre por la nariz como quien recibe a alguien querido, que roce apenas las aletas nasales y caiga al pecho como cae una manta sobre los hombros en la tarde. Cuenta por dentro en un susurro mental que nadie oye y que tú sientes. Deja que la inhalación dibuje 4 tiempos serenos y que la exhalación se extienda 6 tiempos, como una ola que se retira sin prisa. No fuerces, no empujes, no te infles como un globo ni te colapses como una carpa. Imagina que el aire te respira a ti y tú solo acompañas. Y si por costumbre te sorprendes levantando los hombros o apretando el abdomen, colócale a ese gesto una sonrisa interna. Reconoce la vieja defensa y dile con el cuerpo que ya no hace falta. La mano en el esternón no está por estética, está para registrar el vaivén y enseñarle a la mente dónde mirar cuando se pierde. Porque cada vez que la atención se te escape y corra hacia un pensamiento, bastará con sentir el calor bajo la palma para recordar que el compromiso no es con la historia, es con el pulso. Sostén este 4 a 6 como si caminaras descalza por una playa sin huellas. 5 o 6 ciclos para que el engranaje empiece a traccionar. 8 o 10 para que el sistema te crea. 12 si vienes de un día que te dejó temblando por dentro. Y no te obsesiones con el número porque aquí no ganan los que cuentan más, ganan los que sienten mejor. Y sentir mejor significa que la exhalación, apenas más larga, te cose por dentro el pecho y el vientre hasta que el cuerpo interpreta seguridad. Y esa palabra, que de día es un concepto, de noche es química pura. Y la química pura manda. Y cuando manda de tu lado, el resto del trabajo se vuelve cuesta abajo. Verás aparecer señales discretas que anuncian que la puerta ya se abrió. Un bostezo que no es aburrimiento sino permiso. Un hormigueo cálido en las manos que indica que la sangre dejó de armar barricadas y empezó a circular. Un peso dulce en los párpados que no te arrastra, sino que te sostiene. Un espacio entre pensamiento y pensamiento, por el que finalmente entra luz. Y si en medio de ese proceso asoma una emoción densa que pide protagonismo, no la empujes fuera del escenario. Deja que se acerque un paso. Nómbrala sin juicios como se nombra una nube que cruza. Ponle al lado la respiración que ya has tejido y mira cómo, al no darle pelea, se disuelve un poco. Y en ese disolverse aparece el terreno exacto donde podremos plantar la emoción que sí te pertenece. Si notas que te falta aire, reduce el entusiasmo y vuelve a una proporción que no te exija. Porque el cuerpo desconfía del exceso igual que desconfía de la carencia. Y aquí no hemos venido a demostrar nada. Hemos venido a enseñar. Por eso, si hoy te acomoda 3 a 5, úsalo sin vergüenza. Mañana tu sistema pedirá 4 a 6, pasado celebrarás 5 a 7. Y un día te descubrirás respirando así sin contarte nada, solo porque aprendiste el idioma de tu calma. Y cuando ese idioma se vuelve lengua materna, la coherencia no depende de voluntad. Aparece sola como aparece la risa cuando alguien que amas te mira de un modo que te recuerda quién eres. Y ese es el verdadero triunfo de esta capa. Convertir el aire en recuerdo, y el recuerdo en estado, y el estado en una señal que se imprime en la noche, y se despierta en la mañana como una instrucción silenciosa que organiza el día, tu día, y a veces, el de quien comparte contigo la memoria emocional de lo que fueron, son o pueden volver a ser. Quiero que sientas también el diálogo que esta respiración abre entre el corazón y la cabeza, porque aunque no lo veas, cada exhalación larga es una carta que el latido le envía a la corteza diciéndole: estamos bien, puedes bajar la guardia. Y cada vez que la corteza baja un punto la guardia, la imaginación deja de ser un caballo desbocado y se vuelve un carruaje dócil que puedes dirigir. Y eso es exactamente lo que necesitamos para la siguiente capa. Pero no me adelanto, quédate aquí 2 minutos más,
Deja que el cuerpo mastique la nueva información y que la atención, antes dispersa, aprenda a quedarse. Y si descubres que la mente se empeña en contarte la vieja historia, responde con una sola acción humilde. Exhala, alárgala apenas. Siente cómo ese hilo largo es una escoba que barre migas del suelo. Y al terminar, deja que el aire vuelva solo. Porque la maravilla de esta práctica es que te enseña a dejar de forzar. Y quien deja de forzar empieza a atraer con una fuerza que sorprende incluso a los escépticos. Porque nada es más convincente que un sistema nervioso en paz. Nada. Ni el discurso más brillante, ni el gesto más calculado, ni el plan más estratégico. Y por eso las llamadas que llegan después de noches así suelen empezar con una frase que casi se repite como un patrón. No sé por qué, pero... Y ese no sé por qué es el rastro de tu coherencia trabajando mientras dormías. Si convives con pequeños sabotajes somáticos que te roban este compás, un pecho que no se deja, un estómago que salta, una garganta que se cierra, no pelees con ellos. Colócate la mano precisamente ahí y entrégales 2 o 3 exhalaciones más largas como quien pone una manta sobre un niño inquieto. Observa si necesitan un ajuste físico sencillo. Cambiar un poco la postura, aflojar un cinturón, mover un cojín. Y retoma, no negocies con la pantalla ni con la prisa. Negocia con la paciencia. Porque la paciencia es la manera en que el amor se hace técnico. Y aquí estamos haciendo técnica del amor propio para que cualquier amor que llegue de afuera encuentre un cuerpo capaz de sostenerlo. Y cuando el cuerpo sostiene, el vínculo respira. Y cuando el vínculo respira, los orgullos pierden importancia y las manos se acuerdan del camino de regreso sin que la cabeza se entere. Así de simple y así de serio. A medida que la respiración estabiliza la sala de máquinas, vas a notar algo que no te digo yo, sino tu propio pulso. La necesidad de suspirar un poco más hondo. De exhalar con un sonido mínimo que apenas vibra entre la nariz y la garganta. De alargar todavía un tiempo la salida porque el cuerpo descubrió que le gusta. Déjalo, porque cada exhalación así es un contrato de seguridad firmado. Y cada contrato de seguridad firmado es una promesa de aprendizaje cumplida. Y cuando dormir se convierte en aprender a ser la versión de ti que deseas, entonces el amanecer deja de ser una ruleta y se vuelve una escena ensayada lo suficiente como para que parezca natural. Y es en esa naturalidad donde nacen los impulsos que del otro lado se traducen en tengo que escribirle, necesito escuchar su voz, no sé por qué me viniste a la cabeza. Por eso insisto tanto en que este no es un adorno, es la base, es el suelo del que brota la emoción que siembras y la intención que declaras. Y si el suelo está bien regado, la semilla pide poco. Y si pide poco, te queda mucho para vivir tu vida. Y vivir tu vida, paradójicamente, es lo que más atrae. Quédate un momento más en la mano sobre el pecho. Siente el calor que generaste. Percibe si el latido cambió de carácter. Si la respiración ahora te sucede a ti. Si hay menos bordes y más contorno. Si el cuarto parece más grande aunque no hayas movido un mueble, ese es el signo de que la coherencia está haciendo su trabajo. Y con ese signo podemos dar el siguiente paso sin miedo. Porque ahora sí, sobre esta base fisiológica vamos a subir el color que el día dejó gris. Vamos a tomar la emoción dominante que todavía hace ruido y la vamos a transmutar en el estado maestro que necesitamos para que la tinta de tu noche sea limpia, poderosa y tuya. Y es ahí, en ese gesto de alquimia emocional que no niega nada pero lo orienta. Y ahora que tu respiración ya se volvió metrónomo y el pulso interno dejó de ser un caballo desbocado para convertirse en una barca mansa que te sostiene, voy a invitarte a hacer la maniobra más delicada y más preciosa de toda la noche. Esa que separa a quienes repiten frases de quienes reescriben su biología emocional. Porque aquí no vamos a negar lo que sentiste, ni a maquillarlo con brillo falso. Aquí vamos a tomar la materia prima exacta de tu día. Aquello que aún duele, inquieta o late por debajo de la piel. Y la vamos a pasar por un crisol hecho de presencia, ternura y precisión, hasta que lo que era ruido se convierta en música.
Y para eso te pido primero que cierres los ojos como si los cerraras hacia adentro y no hacia afuera. Que mantengas la mano en el pecho como quien toca una campana tibia. Y que te permitas nombrar en voz interna, con una honestidad redentora, cuál es la emoción protagonista que te gustaría no arrastrar a la almohada. Puedes decirla sin miedo, celos, enojo, vergüenza, nostalgia, sensación de insuficiencia, temor a que nada cambie, presión por ser perfecta. Da igual la etiqueta si el cuerpo reconoce el paisaje, porque el reconocimiento no alimenta al monstruo, lo ilumina, y lo iluminado pierde la mitad de su poder en el acto. Quiero que observes de qué manera esa emoción se expresa en tu cuerpo, no con conceptos, con sensaciones. Quizá una piedra suave detrás del esternón. Quizá un nudo en la garganta que parece pedir permiso para llorar. Quizá un hormigueo cansado en el vientre. Nómbralo con una imagen, una piedra tibia, una cuerda tensa, un vaso repleto. Y ahora, sin cambiar todavía nada, acompáñalo con 3 exhalaciones largas y silenciosas, como quien saca aire de una habitación cerrada para que corra una corriente nueva. Permite que el pecho se ablande medio centímetro mientras exhalas. Permite que los hombros caigan el peso de un suspiro. Permite que el entrecejo deje de empujar hacia adelante. Lo único que estás haciendo en este instante es decirle al sistema nervioso: veo lo que sientes, y aún así estás a salvo. Porque la transmutación no se hace desde la guerra interna, se hace desde un acuerdo. Y ese acuerdo declara que ninguna emoción será expulsada del reino a la fuerza, sino invitada a ocupar su lugar correcto. Y cuando ocupa su lugar, deja de invadir los demás. Con el terreno así de honesto, vas a convocar un recuerdo que ya te haya hecho sentir la emoción que quieres sembrar como tinta de esta noche. No inventes una montaña si lo que tienes es una colina. Elige lo real y amplifícalo. Elige una escena pequeña pero verdadera en la que habías sentido, aunque fuera por unos segundos, la versión que necesitas. Si hoy te dolió la indiferencia, elige un momento de ternura limpia contigo misma o con alguien que te ve sin exigirte. Si hoy te pesó la duda, elige un momento de claridad simple. Esa vez que preparaste algo y te salió a la primera sin drama. Si hoy temiste perder, elige un recuerdo de seguridad. Esa vez que te sentaste a la mesa y sentiste que pertenecías sin tener que conquistar nada. Trae ese fotograma como si rescataras una brasa de una fogata apagada y ponlo en el centro de tu pecho. Pregúntate qué había en el aire y respóndele al cuerpo con detalles sensoriales. La luz de la tarde en la cocina, el olor a café que quedó en la taza, la textura de esa bufanda en el cuello, el sonido que hacía la calle lejos. Porque el subconsciente come de imágenes y sabores y temperaturas, no de frases. Y cuando le das alimento verdadero se queda, mastica, integra, aprende. Y con cada respiración lenta deja que esa brasa crezca un poco. Que pase de brasa a llama tranquila. Que pase de llama a hogar. Y quédate ahí entre 60 y 90 segundos, que pueden parecer pocos al reloj, pero son eternidad para las neuronas que están preparando nuevas asociaciones. Si mientras sostienes la escena, la mente intenta colar el rostro de esa persona, o te empuja hacia futuros que aún no existen, o pasados que no necesitas volver a recorrer, vuelve con suavidad al detalle físico. Vuelve al peso de las sábanas sobre tus piernas. Vuelve a la temperatura que se desprende de tu pecho. Vuelve al ritmo de tu exhalación que se alarga un pulso más. Y vuelve al color emocional que elegiste. Gratitud, ternura, paz, complicidad, admiración por ti, deseo elegante que no necesita probar nada. La emoción que sea mientras sea tuya y limpia. Porque lo que estamos haciendo es reeducar al cuerpo a sentir por voluntad una emoción elevadora sin estímulo externo. Y esa es la definición de libertad. Sentir por voluntad y no por accidente. Y cuando el cuerpo aprende esto, se convierte en emisor. Y cuando emite desde ese lugar, su campo se expande y su presencia se vuelve un imán que no empuja, atrae. Y esa atracción es la que del otro lado, sin explicación racional, despierta apetito de volver a tu órbita,
No por control, por descanso, por recuerdo de hogar. Ahora que la emoción elegida ya tiene densidad, que no es un dibujo sino un clima entero, vamos a afinarla con precisión para que no se confunda con euforia ansiosa ni con dulzura culpable. Si elegiste gratitud, que sea una gratitud serena, no un gracias por fin, por fin, por fin, que delata urgencia. Si elegiste ternura, que sea ternura con raíces, no un arrullo que pide rescate. Si elegiste paz, que sea paz llena, no resignación disfrazada. Si elegiste deseo, que sea deseo centrado, no hambre sin fondo. La manera más simple de lograrlo es bajar la emoción elegida al cuerpo con una postura que la sostenga. Si es gratitud, deja que las clavículas se abran como ventanas. Si es ternura, suaviza el cuello y deja que las manos se abran un poco hacia arriba sobre los muslos. Si es paz, deja que la respiración se vuelva amplia sin esfuerzo. Si es deseo sereno, siente el peso de la pelvis en el asiento como ancla de dignidad. El cuerpo firma lo que la mente declara. Y sin firma corporal, la emoción se evapora. Quédate un instante más en esta alquimia y escucha cómo la emoción anterior empieza a perder volumen. No porque la empujaste fuera del cuarto, sino porque llenaste el cuarto con otra música. Y ahora, en el corazón exacto de esta capa 2, vas a pronunciar por dentro una sola oración que no pida resultados y sí afirme identidad. Una oración breve, rítmica, sensorial, que puedas mezclar con el aire sin tensar la garganta. No la diré por ti porque quiero que la elijas con tu lengua interior, pero sé cómo suena cuando está bien hecha. Suena a yo soy paz que invita. Suena a yo soy complicidad que enciende. Suena a yo soy presencia que sostiene. Suena a yo soy ternura que recuerda. Suena a yo soy certeza que respira. Suena a yo soy deseo noble que no suplica. Suena a una verdad que no grita y que el cuerpo reconoce como suya. Y cuando la dices, no la empujas hacia adelante como un decreto nervioso. La dejas caer hacia adentro como una piedra redonda en un lago. Ves cómo hace ondas y se queda, y el lago no protesta, la agradece. Permíteme mostrarte cómo se ve esto en alguien real para que tu mente encuentre un ancla de realidad. Y no piense que hablamos de poesía. Imagina a Clara, que llevaba semanas rumiando un silencio ajeno y cada noche se acostaba con el teléfono vibrándole en la cabeza aunque estuviera a 2 metros. La primera vez que se sentó a transmutar lo único que encontró fue rabia y tristeza mezcladas. A la tercera exhalación decidió nombrarlo, un vaso a punto de rebalsar. A la quinta, trajo un recuerdo de gratitud microscópica, un sol de invierno entrando por su ventana el día que cambió de barrio, y se prometió a sí misma empezar otra vida. Se quedó con la imagen de esa luz en el piso de madera, con el olor a pintura nueva, con la sensación del suéter rozándole los antebrazos, y a los 60 segundos, sin planearlo, su cuerpo pronunció en silencio, «Yo soy casa». La rabia no desapareció por arte de magia, pero se corrió, dejó sitio, y en ese sitio entró un calor que la sostuvo hasta el sueño. A la tercera noche esa oración ya no era una ocurrencia, era un lugar, y a la sexta la tentación de revisar se había desvanecido como se desvanecen las voces a lo lejos cuando cierras una puerta. Al noveno día, sí, llegó un mensaje breve del otro lado. Pero lo sorprendente no fue el mensaje. Fue su respuesta, firme, suave, sin hambre, porque yo soy casa. Ya había hecho en ella lo que ninguna notificación podía hacer. Si tu mente pregunta cuánto tiempo hace falta para que esto funcione, dile con paciencia que el tiempo exacto es el de una tinta impregnando una fibra. Ni menos porque no fija, ni más porque chorrea. Alrededor de 90 segundos. Sostenidos de emoción elevada real son suficientes para que el hipocampo y la amígdala negocien un archivo nuevo. Y esa negociación se sella en la siguiente capa. Por eso no corras, por eso no estires al infinito, por eso confía en la medida justa. Y si un día te sorprendes incapaz de convocar nada, si el cuerpo está seco, no te castigues, usa la emoción neutral como puente, elige calma simple, la del aire en la nariz,
la de la manta sobre los muslos, la de la lengua descansando, la de la exhalación un poco más larga, y desde ahí convoca un recuerdo más pequeño aún, el de una taza tibia entre las manos, el de una ducha que cae, el de tu respiración como oleaje. Y verás que el puente te lleva, porque el cuerpo quiere cooperar cuando se siente acompañado. En este punto, tu interior ya huele distinto, el cuarto se siente más amplio, el pecho menos apretado, y la mente deja de ser un perro que tira de la correa para convertirse en un animal que camina a tu lado. Ahí sabes que la transmutación ocurrió, no porque desapareció lo que pesaba, sino porque apareció algo mayor que ahora organiza el resto. Y con ese algo mayor, latiendo, estás lista para el movimiento siguiente, el que cierra el círculo de significado. Porque a una emoción elevada es preciso darle dirección, y la dirección se llama intención clara, no una película completa que te saque del cuerpo. Un fotograma vivo de identidad que el subconsciente pueda archivar sin resistencia. Un sello breve que no negocie con el resultado y que, sin nombrarlo, ordene el camino hacia él. Entonces respira conmigo un instante más y siente cómo todo lo que vivimos aquí esta noche, tu cuarto convertido en refugio, tu respiración volviéndose metrónomo, tu emoción transmutada en estado maestro y esa intención breve que cae al pecho como una piedra cálida en un lago, ya comenzó a trabajar por ti aunque nadie lo vea, porque lo que se imprime en la oscuridad madura en silencio y amanece en forma de decisiones nuevas, de mensajes que llegan, de impulsos que no se pueden explicar y de una paz que deja de ser excepción y comienza a ser tu base. Y si algo dentro de ti reconoce que este camino es distinto a todo lo que intentaste antes, no porque te prometa controlar a nadie, sino porque te devuelve a la única fuente de poder real, tu propia coherencia. Entonces, quiero pedirte que no sueltes este hilo aquí, que lo lleves contigo al cierre de tus ojos esta misma noche, que lo sostengas mañana cuando el sol te encuentre, y que vuelvas a este espacio cada vez que tu mente intente distraerte con urgencias viejas, porque aquí hay un plan, aquí hay método, aquí hay verdad sentida en el cuerpo. Y cuando el cuerpo dice sí, la vida escucha. Quiero que te quedes con esta sensación como quien guarda una carta valiosa dentro del abrigo. Y antes de despedirnos por hoy, te voy a pedir algo que para ti será un gesto mínimo, y para esta comunidad es gasolina emocional. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que viene a continuación es la pieza que muy pocos enseñan con precisión, y que puede convertir tus noches en un laboratorio de transformación estable. Vamos a afinar el sello final, el anclaje invisible en los últimos segundos antes de dormir y el código exacto para el primer minuto después de despertar. Y si no te lo quieres perder, si quieres que tu práctica crezca y no tengas que empezar de cero cada semana, necesitas que YouTube te avise cuando subamos la siguiente parte. Así no dependes de la suerte ni del algoritmo, dependes de tu decisión. Y tu decisión hoy es tu nueva identidad en acción. Y ahora te invito a que conviertas la zona de comentarios en un altar de coherencia compartida. Escribe ahí abajo lo que tu cuerpo está listo para sostener, y no lo que teme perder. Cuéntame cómo sentiste la respiración 4 a 6. ¿En qué parte del pecho apareció más calma? ¿Con qué imagen real alimentaste tu emoción elegida? ¿Qué oración breve se te imprimió por dentro sin esfuerzo? Quizá yo soy casa, quizá yo soy paz que invita, quizá yo soy complicidad que enciende. Escríbela completa para que la leas mañana y para que alguien más la encuentre y la haga suya. Deja tu país y tu nombre, si quieres que oremos juntos por tu proceso. Comparte si esta noche vas a preparar tu cuarto con luz cálida y teléfono lejos. Dime si te resuena repetir este ritual 7 noches. ¿Y qué señales te gustaría reconocer al amanecer? Quiero leerte. Quiero que nos leamos. Porque una persona coherente es poderosa. Pero 100 personas coherentes moviéndose al mismo tiempo son una marea que cambia orillas. Si sientes que esto te dio valor, que bajó el ruido y te devolvió dirección,
Comparte este video con esa amiga que duerme con el corazón en alerta, o con ese amigo que ya entendió que la atracción no se grita, se emite. Envíaselo ahora. Conviértete en el puente que a ti te habría gustado tener cuando todo era confusión. Porque cuando damos desde la abundancia crece. Y si llegaste hasta este punto, escríbeme en comentarios una contraseña para reconocernos entre quienes terminamos lo que empezamos. Pon "Estoy lista para practicar esta noche" o "Activo mi ancla invisible", y sabré que no estás jugando a medias, que estás entrando en serio en una nueva etapa, y te responderé con más herramientas en los próximos días. Antes de cerrar, déjame dejarte un recordatorio para tu almohada. No necesitas que nadie cambie para empezar a respirar distinto. No necesitas una señal para poner el teléfono lejos. No necesitas permiso para elegir una emoción honesta y convertirla en tinta de tu noche. Solo necesitas presentarte a la cita contigo. Y cuando tú te presentas, el universo toma nota. Por eso, suscríbete, activa la campana y vuelve mañana, porque voy a revelarte el pico de oro de la noche y el primer minuto del día que consolidan todo. Vamos a escribir juntas ese código que te permitirá despertar magnética sin esfuerzo y sostener tu presencia sin caer de nuevo en la ansiedad. Y quiero que tú seas de las primeras en practicarlo. Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te movió hoy. Si fue la imagen de la brasa que se vuelve hogar. Si fue la honestidad de nombrar tu emoción sin miedo. Si fue el momento en que tu exhalación empezó a firmar contratos de seguridad con tu sistema nervioso. O si fue esa oración breve que cayó en tu pecho como una certeza. Cuéntame también qué te gustaría que desarrollemos con más profundidad en la siguiente parte. Si quieres más ejemplos reales, más guía paso a paso, más neurociencia aplicada o más acompañamiento para los días en que la mente no coopera. Porque este canal no es un monólogo, es un entrenamiento vivo. Y tu voz, tu proceso y tu fe en tu propia transformación son el material con el que construimos lo que viene. Y si hoy te nace agradecer, hazlo escribiendo tu mejor versión en futuro presente. Me veo despertando liviana. Reviso el teléfono cuando yo decido y no por impulso. Camino el día con mi respiración al mando. Recibo el mensaje desde mi centro sin perderme por dentro. Deja ese testimonio anticipado para ti misma, para que dentro de una semana vuelvas, lo leas y sonrías al comprobar que ya no es futuro, es memoria. Y cuando lo hagas, celebra sin euforia y sin culpa, celebra con calma, porque esa calma es tu nueva firma, y tu nueva firma es lo que los demás, sin saber por qué, no van a poder ignorar. Gracias por quedarte hasta aquí, por darte estos minutos que no le diste a nadie más, y por permitir que la noche deje de ser un lugar de espera y se convierta en tu taller de creación. Suscríbete, activa la campana y escribe ahora mismo tu oración breve en los comentarios. Quiero verla. Quiero que el mundo la vea. Quiero que tú la veas al despertar. Y recuerda esto cuando apagues la luz. Lo que haces en silencio no es pequeño. Es exactamente lo que mañana van a escuchar quienes te rodean, aun cuando no puedan ponerlo en palabras. Y ahí, justo ahí, empieza tu nueva historia.